en esta hora maravillosa en el cual nos encontramos, gracias a Dios, vamos a ir a la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles en que el mundo está viviendo. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Amós. Dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos: los juicios de Jehová son ineludibles. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Quién podrá esconderse de los ojos de Jehová si su mirada está sobre los moradores de la tierra? Ayer como hoy, el hombre se ha tratado de esconder y de hacer la maldad escondida a los ojos de Dios, pero Dios está mirando. Vamos a la palabra de Dios allí en el tiempo de Adán, cuando Dios creó al primer hombre. Adán fue advertido por Dios de las consecuencias que tendría si no obedecía. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente la muerte vendría sobre él al no obedecer a Dios. Génesis capítulo 3, verso 9 al 11, nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios sabía dónde se había escondido. Adán pensaba que podría burlar a Dios y Dios esperaba que Adán se lo contara, porque se escondió y Dios sabía dónde estaba escondido, pero él esperaba una respuesta de aquel varón, una respuesta positiva. Por algo lo había creado a su imagen y semejanza, para que el hombre pudiera cuidar lo que Dios había creado. Y Adán traicionó a Dios, y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 8 de Génesis, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hoy en día, Dios pregunta: ¿dónde está la creación que Él un día creó? Adán tenía la bendición, tenía el privilegio de conversar con Dios, y Dios le había dado esa hermosa bendición de cuidar ese huerto, ese paraíso maravilloso. Pero falló Adán y lamentablemente Dios tuvo que hacer sentencia porque no había obedecido. Él ya se lo había advertido. La humanidad se ha rebelado y dicen: Dios no existe. La tierra y todo lo que existe fue evolución. Niegan la existencia de un Dios poderoso que con su palabra creó todas las cosas, incluido el hombre. Viven sus vidas a su manera, sin Dios en sus corazones. Dios había advertido a Adán su sentencia si no obedecía, y lo cumplió. Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó Jehová, dice la palabra de Dios, del huerto. Había fallado Adán, había desobedecido a Dios. Dios, como decíamos, se lo había advertido y lamentablemente falló, desobedeció, y dice que tuvo que sacarlo del huerto para que labrase la tierra de donde fue tomado, porque el hombre fue creado del polvo, dice la palabra de Dios, no nació de una evolución, como dicen los sabios, los hombres, negando la existencia del Dios poderoso. El hombre jamás podrá huir de la mirada de Dios. Adán y Eva, sacado del paraíso, se había roto la relación de Dios con el hombre. La desobediencia trajo el pecado y el pecado la muerte. Podemos ver nosotros que las consecuencias de la desobediencia que cometió Adán y su mujer Eva, después que fueron echados del paraíso del Edén, dos de sus hijos que ellos tuvieron, Caín y Abel, uno labrador de la tierra y otro un pastor de ovejas, dice que trajeron ofrenda a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y qué hizo Caín cuando vio que su hermano Abel había agradado con su ofrenda a Dios? Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios maravilloso en el capítulo 4 de Génesis, versículos 8 y 9. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? De Dios no podemos ocultarnos. Y así como Caín mató a su hermano, pasaron los años y muchos hijos de Dios han muerto por la palabra de Jehová. Todo lo que la humanidad ha hecho hasta hoy, rechazar a Dios y sobre todo negar la muerte de nuestro Señor en la cruz y hacer vano el sacrificio del Hijo de Dios y no aceptarle como su Salvador, cada uno recibirá el justo pago de Dios un día. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos habla la palabra de nuestro Dios maravilloso. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, el hombre ha negado a Dios, ha pecado, y todo lo que viene sobre el mundo, enfermedades, pestes, terremotos, guerras, cumplimiento de la palabra de Dios, es por causa del pecado del hombre y de la mujer que niega a Dios cada día con sus obras, sus hechos, tratando de esconderse de Dios, pero jamás podrá hacerlo, porque Dios creó todas las cosas maravillosas y dice la palabra de Dios que sus ojos están puestos sobre los hombres de esta tierra. Y por eso todos pecaron, pero era necesario que viniera la vida al mundo, porque Dios mostró su amor y su poder maravilloso, y era necesario que esta humanidad que se había perdido por Adán necesitaba un Salvador. Dice: Adán desobedeció, Adán pecó, Adán se escondió de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al haber desobedecido Adán a Dios, entró el pecado al mundo y el pecado trajo como consecuencia la muerte. En Romanos 6:23 nos dice la palabra del Señor y nos habla, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente Cristo puede redimirnos del pecado con su muerte en el Calvario de la cruz maravillosa. Podemos hoy día escondernos de Dios, pero un día Él juzgará nuestra vida. Qué gran amor mostró Dios, pese a que el hombre falló, el hombre desobedeció. Dios igual mostró su amor para con el mundo, enviando a su Hijo, para que pudiéramos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre dice, me muero y se acaba todo. Pero la Biblia nos enseña que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto vendrá el juicio. Podemos escondernos de Dios, pero un día Él juzgará nuestras vidas. Para el hombre todo le es fácil y dice, yo puedo hacer esto o aquello porque después me muero y todo se acabará. Pero no es así. Y el hombre muchas veces toma la determinación y se quita la vida creyendo que así solucionará todos sus problemas, todos sus pesares. Pero tendrá que dar un día un justo juicio delante de la presencia de Dios. Si ha entregado su vida a Dios, gozará por la eternidad. Si lo ha negado y se ha escondido no creyendo en Él, un juicio de eterna perdición le espera. Usted elige seguir a Dios o al mundo, la vida o la muerte. En Sofonías nos habla el Señor y nos habla de lo que viene, el día de la ira de Jehová. Dice en el capítulo 1 de Sofonías, versículo 2 y 3 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. O sea, no podemos ocultarlo de Dios, de ninguna manera. Todo lo que hagamos, un día seremos allí juzgados ante la presencia de Dios. Dice que el hombre, atribularé, dice, a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que hacer tesoro en el reino de los cielos, porque nos habla aquí que el hombre que a lo mejor tendrá mucho dinero en el día de hoy, podrá tener grandes fortunas, propiedades, oro, plata, diamante, cualquier cantidad de metales preciosos en su vida, y se sentirá orgulloso de ello, pero si no tiene a Cristo en el corazón y no ha aceptado a Jesús como su Salvador, dice que su plata y su oro
En el día de la ira de Dios no le podrá librar, porque el pago de la salvación le hizo Cristo en el Calvario de la cruz. Venga usted al Señor, deje de esconderse de Dios. Es tiempo de buscar, es tiempo de encontrarse con este Cristo divino, con este Cristo maravilloso, porque Él pronto viene y dice que los hombres tendrán que sufrir la ira de Dios y nadie los podrá librar. Y después de todo aquello, el hombre dice, generación va, generación viene, mis hijos seguirán después, pero llegará el día en que Cristo levantará su iglesia y después vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Después vendrá el Señor y dice que todo hombre que ha muerto y todos los que han hecho la voluntad de Dios y le han negado y se han escondido de Dios en su maldad, en su pecado, hay un horrendo juicio de perdición. Y dice que un lago de fuego, dice allí, espera para los impíos que no han creído en Dios. No se esconda usted. Hoy Dios le está ofreciendo la vida, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Venga Dios, aún está la esperanza, aún hay tiempo. Mañana puede ser tarde para usted. Que el Dios de paz le bendiga en el nombre del Señor.